me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy, se pierde entre las nubes mi imaginación. Bueno, Giovanni, hoy tienes la palabra a cargo. Bienvenido de nuevo, Giovanni. Qué bonito es poder escucharte, escuchar al Padre por medio de ti. Él se ponga hoy delante de tu vida y con esa fuerza, con ese amor que tú le tienes al Señor, llegues al corazón de cada uno de nosotros. Que sea una gran bendición poderte escuchar de parte del cielo, que hoy abras esos pensamientos contundentes con la palabra, que hoy podamos salir mucho más renovados en el amor de Dios. Gracias por hacer que hoy el Señor hable por medio tuyo. Él te va a bendecir por aceptar este reto de traer la palabra. Que el Señor te respalde, que sea fiel siempre a tu palabra, a tu voz, a todo lo que tú le pidas, y que Él cumpla ese plan perfecto que tiene para ti, en tu hogar, en tu vida. Y qué gran bendición ese nuevo bebé que viene en camino. Es una gran bendición y es recompensa a ese amor que tú le tienes, a esa fidelidad. Él bendiga todo en tu vida. Y pues nada, Giovanni, bienvenido. Que Dios te respalde, que domine cada situación y que hoy sea un día provechoso. Bienvenido, Giovanni. Bueno, muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Mil gracias, Jennifer. Bueno, quisiera pedirle a alguien que me colabore con colocar la escritura aquí en el chat. Yo utilizo casi siempre la versión Nueva Traducción Viviente y vamos al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 20. Éxodo 15, 20. Entonces, si alguien me colabora colocando la escritura en el chat, va del verso 20 al 27. Dice, Éxodo 15, 20 dice, entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres siguieron, danzando y tocando sus panderetas, y Miriam entonaba este cántico. Canten al Señor. ¿Por qué? Porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel, lo guió lejos del Mar Rojo, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mará, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mará, que significa amarga. Verso 24. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda, y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua, y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mará, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Y después de salir de Mará, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor Dios, te damos gracias, Padre amado, por este día, bendito Dios. Gracias porque nos has permitido abrir los ojos, Señor Dios. Nos permites
no despertar como tal vez despiertan muchos, Señor, sino porque podemos despertar con este canal que nos llama, Señor Dios, que tú utilizas como instrumento para traernos a buscarte, a buscar tu rostro, Señor Dios. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos amas tanto, Señor Dios, que creaste un canal exclusivo para nosotros a través de una aplicación que nos despierta cada mañana, Señor Dios. Gracias, Padre bendito, porque nuestro despertador, Señor Dios, no es una alarma que suena tal vez fuerte. Nuestro despertador es un canal, una palabra, una oración, Señor Dios, una alabanza, una adoración, Señor Dios, que nos recuerda que tú estás aquí, Padre amado. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque hoy vemos nuevamente un día y esta noche que pasó oscura, Señor Dios, se empieza a ir y empieza a salir la luz, Padre amado. Padre, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy, bendito Dios. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, que en este momento te muevas en el corazón, en la vida de cada familia que está aquí, representada por los miembros de los que están conectados, Señor Dios. Yo, Señor Dios, me aparto, bendito Dios, y te pido que seas tú trayendo un mensaje, un refrigerio, un mensaje de amor, de ánimo, de gozo, Señor Dios, de confianza, Padre amado. Que seas tú, Señor Dios, a través de este mensaje, tocando a quien debes tocar, Señor Dios. Padre, hay 77, 78 personas conectadas, bendito Dios. Sé que este mensaje, Señor Dios, si alcanza al menos a una a hacer efecto, Señor Dios, pues tu palabra dice que jamás vuelve vacía, Señor Dios, que hace el propósito para el que tú lo creaste, Padre amado. Y yo creo y confío, Señor Dios, de que hay un propósito, Señor Dios, con esta enseñanza. Padre, te doy toda la gloria, la honra, y yo me quito, Señor Dios, para que seas tú, precioso Espíritu Santo, el que empiece a hablar, bendito. Simplemente seré un instrumento, bendito Dios. Te doy toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, quisiera pedirles que tal vez levanten la mano aquí en el chat. Todos aquellos que tal vez estamos pasando pruebas o que hemos pasado pruebas. Todos aquellos que tal vez este tipo de espacios, de escenarios como el canal de Lanza a la Red, lo buscamos tal vez para hallar respuestas, porque estamos pasando situaciones o hemos pasado situaciones. Hoy vamos a tratar de conocer un poco la prueba y cómo actuar frente a la prueba. Entonces, tenemos este pueblo de Israel, amado, el pueblo escogido por Dios, sus consentidos, que el Señor nos permite tener el Antiguo Testamento para aprender de ellos, del trato del Señor con ellos, para que muchas veces no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y aquí tenemos el pueblo de Israel que acaba de pasar el Mar Rojo, acaba de ser sacado de Egipto de la esclavitud que vivieron durante muchos años, después de que José fue llevado a Egipto, fue por gracia de Dios hecho gobernador, segundo gobernador de Egipto. Y después de que José muere, el pueblo de Egipto creció, dice la palabra que creció de tal manera que el pueblo egipcio se vio atemorizado por la grandeza del pueblo, porque todo lo que hacían les salía bien y estaban respaldados por Dios. Entonces, un gobernante del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, decide empezar a esclavizarlos. Y los azotan durante tantos años que el Señor escuchó la plegaria y envió un Salvador, a Moisés.
Y aquí está este pueblo de Israel que acaba de cruzar el Mar Rojo, acaba de ser sacado, de ver con sus propios ojos cómo sus enemigos son hundidos en el océano, cómo el Mar Rojo se abre para que ellos pasen y luego sus enemigos son hundidos y ya no pueden ser alcanzados. Acaban de ver cómo Dios los acaba de sacar. Y entonces dice la palabra que tomaron panderetas, danzaron, adoraron, porque dice la palabra en el verso 21 de Éxodo 15, y Miriam entonaba este cántico. O sea, estaban cantando, tenían una felicidad inmensa. Canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Y tal vez muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ese primer amor con el Señor. No sé si ustedes lo recuerden, si lo estén viviendo en este momento. Acaban de conocer al Señor y ese fuego de gozo que crece en el corazón es inexplicable. Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, yo quería contarle a todo mundo, yo pasármela en la iglesia, cada vez que alababan y adoraban en la iglesia, mis lágrimas de gozo salían, porque era inhabitable ese fuego, ese profundo amor que el Señor colocaba en nosotros. Bien, aquí está este pueblo de Israel adorando, alabando y gozándose por el Señor. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo avanzó y 3 días duraron en el desierto. Llegó la prueba. Llegó el momento de ser probados. Y como les dije, el pueblo de Israel es un cuadro de la vida cristiana y del cual debemos aprender cada día. Cada vez que leamos y tengamos la oportunidad de escuchar las historias del pueblo de Israel, tratemos de visualizarnos como una enseñanza que el Señor nos quiere traer. Entonces empezó la prueba y tal vez es algo que nosotros nos vemos tentados al llegar la prueba, porque la prueba no siempre es dulce, la prueba por lo general es amarga. Dice que el pueblo se empezó a quejar en el verso 24 y se puso en contra de Moisés. Este Moisés había dado muestras de que tenía un respaldo de Dios, del poder de Dios, de que él era un instrumento de Dios, pero el pueblo cuando llegó la prueba se empezó a quejar. Y tal vez muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Tal vez nos empezamos a quejar, ¿sí? Tal vez cuando llega la prueba empezamos como a preguntarle a Dios, ¿por qué? Mira, si yo hago, yo dejo de hacer. Yo mira que me levanto temprano, me conecto a lanzar la red. Y Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Llevo meses, Señor Dios, días, años, pidiéndote por este favor, por esta ayuda, pero no veo la ayuda, Señor. Y empezamos a quejarnos, ¿sí? Y desafortunadamente para nosotros, pero afortunadamente en el Espíritu, la escuela de Dios es una escuela que se basa en pruebas. Gústenos o no, siempre vamos a pasar por pruebas. Entonces, ¿cuál es el propósito de las pruebas? ¿Cuál será? Bueno, pues Dios permite las aguas amargas del Mará en nuestra vida para probar la fe. Así como el Señor permitió esas aguas amargas del Mará en el pueblo judío para probar la fe del pueblo judío, el Señor nos permite pasar por la prueba para probar nuestra fe. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro.
Pero miren lo hermoso que dice aquí, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo traerá eso? En el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Mire, el Señor nos está diciendo que nos alegremos en medio de la prueba. Nos espera una alegría inmensa porque nosotros debemos posar nuestra mirada en el cielo, ¿sí? Esa alegría inmensa, dice la palabra, que será cuando el Señor Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y dice que cuando la prueba llegue, es primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, Saudí, del 6 y el 7. Entonces dice que cuando la prueba llegue, demostraremos que nuestra fe es auténtica. ¿Por qué? Porque hay que tener fe para creer en que Dios nos sacará de la prueba, en que el Señor Jesucristo, a pesar de que nos permita estar en la prueba, Él nos sacará de la prueba. Yo no sé cuál sea la prueba que cada uno de ustedes esté pasando. Tal vez sea una enfermedad, no lo sé. Tal vez sea una separación. Tal vez sea una situación con sus hijos, en la economía. Yo no lo sé. Pero la palabra de Dios dice que debemos alegrarnos en medio de la prueba. Porque es el momento en el que el Señor está probando nuestra fe. Y dice que a pesar de que así como el oro se prueba con fuego, asimismo nuestra fe debe ser probada. Y lo más espectacular es que dice que nuestra fe, la fe de cada uno de ustedes, es mucho más valiosa que el oro. ¿Y cuántos de nosotros, cuando Dios nos ha permitido que nos regalen o comprar una joya de oro, no la valoramos a tal punto de que tememos que nos la roben? Y dice el Señor que nuestra fe es mucho más especial que el oro. Así que, como dice el Señor aquí, alégrense si en este momento Dios les está permitiendo pasar alguna prueba. Confíen, porque en este momento ustedes están teniendo la oportunidad de ser probados. Y no ser probados por cualquiera. Es un privilegio hallarse digno de ser probado por Dios. Eso es un privilegio, es un honor que el Señor se fije en nosotros y nos someta a prueba. Entonces, Dios permite también la prueba para enseñarnos a ser pacientes. El libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 12 dice: alégrense, nuevamente dice, alégrense por esa esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. No debemos parar ni cesar de orar. Debemos seguir en adoración, en oración. Miren lo que, como les estaba mostrando en Éxodo 15, 24, en el 25, mientras el pueblo se quejó, ¿qué hizo Moisés? Dice el verso 25, Moisés clamó al Señor por ayuda. Asimismo nosotros tenemos que hacer, seguir clamando, seguir orando, no detenernos, no cesar. ¿Sí? Señor, aquí en Romanos 12:12 nos está diciendo, alégrense porque ustedes tienen una esperanza que es segura. La esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza de papel, es una esperanza segura en Jesucristo. ¿Sí?
Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Si están en este momento pasando alguna situación, alguna necesidad, alguna prueba, sigan orando. Alégrense porque tenemos esperanza en el Señor Jesucristo. Tengamos paciencia. Y es que la paciencia es muy importante en la vida del cristiano. Colosenses 3, verso 12 dice: dado que Dios los eligió, mire, el Señor los eligió a ustedes. Ustedes no eligieron a Dios, fue Él, en su amor Él los eligió. ¿Para qué? Para que ustedes sean su pueblo santo, para que seamos el pueblo santo de Dios y el amado por Él, el amor del Padre del Señor Jesucristo. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Es necesario entender que debemos vestirnos de paciencia. El cristiano debe aprender a ser paciente. La paciencia es básica a la hora de salvar las almas. Se necesita paciencia para poder predicar. Muchas veces uno le predica a la familia y le predica a la familia y uno ve que no. Hay que tener paciencia para continuar, porque sin esa paciencia tal vez nos daríamos por vencidos. Tal vez botaríamos la toalla. Por eso el Señor permite que la prueba llegue para enseñarnos a ser pacientes, a creer. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2 dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Yo sé que muchos de nosotros aquí aprendemos palabra, nos llenamos de amor por Dios, de confianza en el Señor, de fe, y salimos a transmitirles, buscamos personas que quisiéramos que estuvieran con nosotros aquí para predicar la palabra, pero lo tenemos que hacer con paciencia, porque es a través de la paciencia que empezamos a desarrollar una mayor fe en el Señor. Se necesita paciencia y fe para creer que el Señor Jesucristo regresará y nos hará parte de su familia. Amén. Dios permite también la prueba del creyente para que aprendamos a consolar a otros. Ayer tal vez en este momento de los testimonios tuvimos la oportunidad de contar un milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tal vez mi esposa lo pudo expresar mucho mejor con ese sentimiento que ella le genera, porque cuando a nosotros nos dijeron que ya no podíamos tener más hijos, fue impactante, y en cada una de las 3 pérdidas de bebés que tuvimos, la prueba fue difícil, pero nosotros hicimos como hizo el pueblo de Israel, nos quejamos. Es más, nuestra queja nos hizo apartarnos del Señor y empezamos a pasar por diferentes pruebas. Y yo les comentaba que cuando llegó la pandemia, y en varias oportunidades les he comentado que cuando llegó la pandemia, para nosotros fue una gran bendición, porque el Señor nos permitió nuevamente poner la confianza en Él. Y entendimos que había un propósito en todas las pruebas que tuvimos que pasar. Y es que ahora teníamos que animar a otros que tal vez tuvieron la oportunidad de conocer del Señor y por X o por Y motivo se alejaron de Él. Y nuestra labor ahorita es traer ayuda, consuelo, a través de la palabra de Dios,
a esas familias, a esas personas que se han alejado y se han apartado del Señor. Si ustedes en este momento están pasando por alguna prueba, no sé si a ustedes ya les ha pasado que cuando pasan por una prueba, el Señor inmediatamente les empieza a colocar personas que empiezan a estar pasando la misma prueba que ustedes pasaron. ¿Por qué? Porque la prueba que estemos viviendo, cuando salgamos adelante confiando en Dios, nos permitirá consolar a otros. El libro de Mateo 5:4 dice: Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. 1 verso 3 dice: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y Él es la fuente que trae consuelo. Él nos consuela. Miren lo bonito que dice acá. Si ustedes están en este momento en alguna prueba, en alguna situación, dice en el versículo 4 de 2 de Corintios 1, dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo, por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Mira, acá les está diciendo, si ustedes en este momento están pasando por dificultades, eso es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Amén. El Señor nos está permitiendo pasar por las situaciones porque más adelante tendremos que consolar a otros. Ahora, nuestra confianza la debemos colocar en el Señor. Juan 16:33 dice, Juan capítulo 16 verso 36 dice: Yo les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Acá está hablando el Señor Jesucristo. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero saben que anímense porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo les está diciendo: tranquilos. Si están pasando por pruebas, tranquilos, anímense, porque yo, el Señor Jesucristo, ya vencí al mundo. Él no dice, lo venceré, estoy por vencerlo, dice, porque yo ya he vencido al mundo. Entonces alegrémonos y pongamos toda nuestra confianza en Dios. Y el Señor hoy les quiere decir varias cosas, pero quiero que mediten en estas dos escrituras. Jeremías 33 dice, Jeremías capítulo 33, verso 3 dice: Clama a mí, está hablando Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas tan grandes y ocultas que tú no conoces. Clamen al Señor, clamen a Él porque Él les va a responder. Salmo 91:15 dice: Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Mire, Papá Dios hoy les está diciendo que Él va a estar en medio de las dificultades con ustedes. Él no les está diciendo que los hará apartar de la dificultad, les está diciendo: yo estaré con ustedes en medio de las dificultades. Si en este momento están pasando por dificultad, el Señor les está diciendo hoy que Él está en medio de esa dificultad con ustedes. Pero les está diciendo también que Él los va a rescatar y los va a honrar. Confianza en Dios.
Ahora miremos las pruebas y la obediencia a Dios. El Mará se alejará de nuestras vidas cuando aprendamos a obedecer a Dios. Éxodo, de la escritura que arrancamos, Éxodo 15, el versículo 26, dice el Señor: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Y dice que después de salir del Mará, llegó el Elim. Los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim. Miren, en el desierto estaban. Y allá en toda la mitad encontraron un oasis. 12 manantiales brotaban de la tierra y 70 palmeras. En ese Mará tan grande que estaban atravesando, encontraron el Elim. Después de cada Mará que estemos pasando, después de cada amargura o situación, siempre va a llegar el Elim. Siempre el Elim llegará y se hará realidad en nuestras vidas. Voy a colocarles unos ejemplos que me parecieron impresionantes en la Biblia de hombres y mujeres que pasaron marás y luego les llegó el Elim. Ananías, Misael y Azarías, para los que no conocen, estos eran los amigos y acompañantes de Daniel. Estos hombres estaban pasando por un mará y era que los estaban obligando a adorar a Nabucodonosor. Y ellos dijeron: no, vamos a obedecer lo que aprendimos, lo que el Señor nos ha enseñado, y no vamos a adorar otros dioses, solo adoramos al Señor. A causa de eso, su mará fue que los condenaron a que tenían que pasar por el fuego. Iban a morir quemados. Ese era el mará. Pero ellos confiaron en Dios, obedecieron, jamás se apartaron. Daniel capítulo 3 verso 23. De esa forma, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, estos fueron los nombres que Nabucodonosor le puso a Ananías, Misael y Azarías, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. Tuvieron que pasar por el Mará, pero el fuego no los había tocado. A ustedes, la situación que estén pasando, el Señor está en medio de ellos con ustedes, pero no los va a tocar. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, miren lo que hizo el rey Nabucodonosor: yo decreto, si alguien cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera.
Y luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Qué especial, qué espectacular Dios. Les permitió pasar el Mara y les trajo un Elín inimaginado. Vamos a otro ejemplo. Yo sé que el tiempo ya se está pasando, pero siento en mi espíritu que el Señor está trayendo una palabra para que muchos encuentren en este momento consuelo por las pruebas que puedan estar atravesando. Aquí está el apóstol Juan, es el último de los apóstoles con vida en ese momento. Fue desterrado, está solitario en una isla en Patmos, está encarcelado por predicar la palabra, por llevar el mensaje. Y allí está, apartado, solo, en esa isla de Patmos, ya anciano, y el mismo Señor Jesucristo se le presenta con toda su divinidad y le permite y le revela lo último, le da a conocer los últimos tiempos, se lo revela a Juan. Cuando Juan estaba en oración, el Señor se le revela a él. El Mara en el que estaba pasando Juan, estaba ya encarcelado. Apocalipsis capítulo 1, verso 9 dice: Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. ¿A qué nos está llamando Jesús? A una paciente perseverancia. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor, o sea, el domingo, el día de descanso. Y yo estaba adorando en el Espíritu. ¿Qué estaba haciendo Juan? Adorando en el Espíritu. No se estaba quejando por estar encarcelado, estaba adorando en el Espíritu. Y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Mira, aquí está Juan adorando y el Señor Jesucristo se le presenta a él mismo y le permite y le revela cosas ocultas que no se conocían. Se las reveló a Juan. Es impresionante cómo en medio de la dificultad que estaba atravesando Juan, el mismo Señor Jesucristo se le ha presentado para revelarle cosas ocultas. El apóstol Pedro, Hechos capítulo 12, verso 6 dice: la noche, está en Pedro en su Mara, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión, o sea, estaba encadenado 2 soldados y aparte tenía guardias junto a la puerta de la prisión. Yo estaba custodiado. De repente una luz inmensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. Pedro estaba pensando que estaba soñando. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Llegó el Elim. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos,
porque lo que tenían pensado hacerme. Qué impresionante ver cómo el Señor hace milagros de tal manera para rescatarnos. Si estamos en el Mará, el Señor envía el milagro para pasar al Elim. Y por último quiero poner al apóstol Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 22 al 34. Perdón, al 34, sí. Dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Estaban predicando Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Estos hombres estaban siendo golpeados. Dice, los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escapara. Así el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, los ató de pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos aquí todos. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Qué impresionante ver cómo el Señor Jesucristo nos rescata. No sé si se pudieron dar cuenta, pero cada vez que el Señor Jesucristo actúa, las cadenas se caen, las cadenas se rompen. Confiemos en Dios, confianza en Dios. Créanle al Señor. El Señor aquí les mostró que tenemos que pasar por el Mará, tenemos que pasar por la prueba. Es necesario, esa es la escuela de Él. Pero el Señor está en medio de la prueba con nosotros. El Señor nos rescatará, el Señor nos va a llevar al Elim. Crean, confíen. Papá Dios está con nosotros, el Padre está aquí, Él está aquí en medio de nosotros. Él hoy les está diciendo: yo estoy con ustedes. Crean en mí, confíen en mí, no duden. Tengan esa gran esperanza, porque la esperanza que ustedes tienen, la tienen en el Señor Jesucristo, que es real. No duden, no teman, no se desanimen. Sigan adelante. Recuerden cuál es su meta, pongan la mirada en la meta, porque solo allí hallarán oportuno socorro. Si ustedes en este momento están pasando alguna situación, alguna prueba, clamen al Señor. Recuerden Jeremías 33:3. Clama a mí, porque yo te responderé. El Señor Jesucristo responderá. Él no se tardará, Él permitirá que la prueba dure el tiempo que debe durar, pero Él los rescatará. Y Él en medio de la prueba va a estar siempre acompañándolos. Él siempre está tomándolos de la mano, abrazándolos, diciéndoles: hijo, yo estoy aquí para consolarte, porque este consuelo tú se lo llevarás a otros más adelante. Hallémonos dignos de ser pasados por pruebas. Hallémonos dignos. Cada vez que veamos la prueba, entendamos que estamos siendo probados, que nuestra fe está siendo probada y que es un honor que el Señor nos pruebe. Padre, te doy toda la gloria a ti, Señor Dios. Agradezco profundamente, bendito Dios, las pruebas que han llegado a nuestras vidas. Agradezco las pruebas que ya hemos pasado, Dios, porque nos han enseñado
porque nos han dejado ese honor de ser consolados por ti, Señor. Es un honor, Señor Dios, cuando podemos encontrar una palabra de aliento que tú nos das. Es un honor cuando tú nos abrazas. Es un honor cuando tú nos dices al oído: papito está aquí, no te preocupes, papá está acá. Padre, qué honor, qué privilegio, Señor Dios, las pruebas. Agradecemos por las que estamos pasando en este momento y por las que tendremos que pasar, Padre amado. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que tú nos acompañas, que tú estás en medio de ellas con nosotros y que tú, Padre amado, jamás nos dejarás, siempre nos acompañarás, porque tú eres la roca firme, tú eres el lugar en el que queremos estar siempre, Señor Dios. Te damos gracias, Padre amado, por Mario, por esa idea que pusiste en él, Señor Dios, de este canal, Señor Dios, o en las personas que lo colocaste, Dios, porque muchos, Señor Dios, aquí hallamos respuestas, porque muchos aquí hallamos oportuno socorro, bendito Dios. Padre, yo te pido, Señor Dios, que seas tú obrando en la vida de cada persona que se permitió escuchar este mensaje. Y a las personas, Señor Dios, que este mensaje les trajo esperanza y consuelo, Padre amado, respalda la enseñanza, Señor Dios, y muéstrales que el Elim llega, Señor Dios. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor Dios. Dejamos este día, nuestra actividad, esta semana que inicia, Señor Dios. Muchos, Señor Dios, salen ya a trabajar. Muchos compañeros que trabajan en aplicaciones salen ahorita, Señor Dios. Tráeles el sustento, Padre amado. Permíteles ver el Elim, Señor Dios. Permíteles que cada persona que se suba, Señor Dios, los bendiga. Les traiga una bendición. Bendice y multiplica el dinero que reciben por su labor. A los independientes, a los empleados, Señor Dios, multiplica el dinero, Señor Dios. A los que están pasando enfermedad, Señor Dios, permíteles encontrar descanso en ti, Señor Dios. Que seas tú ese medicamento para quitar el dolor, Señor Dios. Que seas tú ese medicamento para traer la sanidad, Señor Dios. Te damos toda la gloria, la honra, el honor a ti, bendito Padre. Dejamos nuestra semana, nuestras familias, nuestra vida. La presentamos ante el altar y la dejamos ahí, Señor Dios, para que tú ores en nosotros como quieras. Agradecemos, bendito Dios, tu amor y tu bondad. Gracias por la obra hecha en la cruz, Señor Dios, porque es a través de esa obra que nosotros hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Te he orado y te he clamado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Giovanni, muchísimas gracias por la palabra de bendición que ha traído usted en esta mañana, recordándonos que toda prueba tiene un propósito, que cada prueba es un motivo precioso para el Señor para poderse glorificar. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque nada se escapa de tu voluntad. Aún las pruebas más difíciles, ahí estás tú, Señor. Aún en la situación más difícil, cuando no entendemos por qué pasa esto, pero mira lo que está pasando, mira la situación, ahí tú te estás glorificando, Señor. Toda la gloria, honra y alabanza para ti, mi Señor. Glorifícate en esta mañana sobre cada una de las personas que se conectaron, Señor. Glorifícate sobre cada conductor, sobre cada persona independiente, empleado, Jesús. Cada persona que trabaja en el área de la salud, a todos los guardas de seguridad, a los taxistas, Señor amado. Glorifícate en esta mañana y que podamos entender que tú estás con nosotros, aún en la dificultad, en medio del desierto, ahí estabas tú, Señor. Papito lindo,
Te amo, te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Bueno, señores, recordándoles que mañana 5 en punto de la mañana continuamos buscando la presencia de Papito Dios, continuamos dándole a Él el primer lugar, que la primera conversación que nosotros tengamos en el día sea con Él, que la primera voz que nosotros escuchemos cada día sea la voz de Él, que Él sea nuestro primer pensamiento. La primera cita de cada día es con nuestro papá. A las personas nuevas que se están conectando el día de hoy, por acá en el chat les aparece un texto que los invita a conectarse al chat de Lanza la Red. Hagan clic ahí en ese enlace para que podamos tener contacto directo con ustedes, poder conocer más a fondo sus necesidades, respaldarlos en oración. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y en Facebook. En YouTube subimos todas las enseñanzas de Lanza la Red. Ahí hay un menú bastante amplio donde usted puede elegir la enseñanza que más le llame la atención. De pronto usted está pasando por una situación X, entra a YouTube, entra al canal de Lanza la Red, elige una enseñanza que tenga que ver con lo que usted está pasando y estoy seguro que el Señor le va a hablar. Voy a liberar el micrófono por unos segundos para que Valery Gamboa nos acompañe con una pequeña oración y de esta manera quedar despedidos. Valery, te cedo el micro. Bueno, Valery Gamboa de pronto no estuvo ahí en el momento, tal vez problemas con el internet. Entonces, Papito Dios, cerramos este tiempo de bendición, amado Jesús, rogándote, amado Jesús, que te sigas glorificando. Y me despido con esta frase: no te rindas, lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Sigue glorificando a Dios. El Señor les bendiga mucho, nos escuchamos mañana. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Recuerdas amor, aquí me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Con cuerdas de amor aquí me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco. Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco. Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. Me elegiste, amaste. Con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy.
¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuando más lo necesitaba. Señor, ¿por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuando más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Padre, 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 gracias por tanto amor. ¿Por qué me amaste tú? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuando más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste, me amaste cuanto más lo necesitaba. Familia, Dios los bendiga, nos escuchamos mañana. Bendiciones para todos.